Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy la licenciada Laura Quintana. Habíamos trabajado juntos ya la unidad 6 del programa de teóricos sobre la experiencia de satisfacción y ahora nos toca trabajar la unidad 9 del programa de teóricos, que se denomina la concepción dinámica del inconsciente. Todo lo reprimido es inconsciente. Bueno, vieron que yo en general me gusta leerles un poquito el programa porque eso orienta hacia los principales puntos que trabajaremos. En la clase de hoy, en esta primera clase de la unidad 9, vamos a trabajar principalmente entre la página 141 y veremos más o menos hasta la página 148 del texto La represión. Bueno, entonces iniciamos con la clase tomando, la cuestión dicha sobre el programa. Empezamos diciendo que represión e inconsciente son términos correlativos, por eso los vamos a estudiar en conjunto. Además, represión nos va a permitir articular el concepto de pulsión y el de inconsciente. Ustedes han trabajado con bastante profundidad el concepto de pulsión en los dos teóricos anteriores con Patricia Lagomarsino, y vamos a ir, tomando algunas cuestiones que ustedes han visto en estas dos últimas clases. Bueno, el texto La represión es un texto que corresponde a una serie de trabajos metapsicológicos de Freud. ¿Qué será la metapsicología? Bueno, la metapsicología es aquella que intenta brindar un fundamento teórico sistemático para el psicoanálisis. Entonces, en este texto se presentará un abordaje metapsicológico del mecanismo de la represión. Yo no sé, respecto a la bibliografía, en general entiendo que ustedes se están manejando con algunos archivos que descargan, pero bueno, para aquellos que pueden o han podido costear algunos textos de edición Amorortu, ustedes en el tomo 14, ¿no?, que son esos tomitos verdes, aparece en la portada de ese tomo un título que dice Trabajos sobre metapsicología. Y estos trabajos conforman un conjunto integrados por pulsiones y destinos de pulsión, que es lo que ustedes estuvieron trabajando. La represión es lo que nosotros trabajaremos en estas dos clases y que también van a trabajar en prácticos. Y el texto de lo inconsciente, que se va a trabajar en teóricos y también en prácticos. Bueno, para Freud este escrito tenía una importancia muy destacada. Tal es así que en 1914, en un texto llamado Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, Freud declara textualmente: la doctrina de la represión es el pilar fundamental sobre la que descansa el edificio del psicoanálisis. Entonces, por esto, uno podría pensar, ¿quién podría cuestionar que la represión es un concepto clave para el psicoanálisis, ¿no? Bueno, entonces allí vamos. Ustedes quizás habrán notado que en los primeros escritos freudianos el término defensa y el término de represión muchas veces se superponían. Freud los utilizaba de modo casi indistinto, casi equivalente. Podríamos decir que muchas veces encontramos mayor número de referencias al término defensa que al de represión. Pero con la metapsicología del 15 se va a complejizar el concepto de defensa y la defensa ya no será sinónimo de represión.
Volvamos al texto trabajado en teóricos y también en prácticos. Ustedes lo han trabajado, pulsiones y destinos de pulsión. Allí Freud precisa que la represión es uno de los posibles destinos de la pulsión. Es una de las defensas frente a la pulsión. Entonces, la defensa ahora será algo más general. Nombrará los distintos modos en que el yo se defiende de las pulsiones. En cambio, la represión es uno entre los destinos de la pulsión. ¿Sí? Recuerdan que los destinos de la pulsión eran el trastorno hacia lo contrario, la vuelta hacia la propia persona, la represión y la sublimación. Entonces, de estos 4, nosotros nos vamos a abocar a este tercer destino que aparece en pulsiones y destinos. Vuelvo con esto. La defensa entonces será algo más general. Son los diferentes modos por los que el yo se defiende de las pulsiones. En cambio, la represión es un mecanismo particular. Con esto restringe el concepto de represión a un mecanismo particular, ¿sí? Bueno, si volvemos al texto que nosotros hemos trabajado sobre los sueños, texto del año 1900, allí Freud nos muestra cómo trabajaba el inconsciente, ¿sí? Cómo se diferenciaban las distintas instancias psíquicas, cuáles eran algunas de sus relaciones. Entonces podemos decir que de algún modo el inconsciente adquiere un estatuto teórico. En el texto de los sueños nosotros trabajamos el modo particular del funcionamiento del inconsciente, que era distinto del modo de funcionamiento del consciente preconsciente, ¿sí? Y el modo del funcionamiento, para, ubicarnos desde el inconsciente, era el proceso primario. ¿Recuerdan? Condensación, desplazamiento, cuya característica distintiva era la energía móvil. En cambio, el proceso secundario lo adscribíamos al sistema preconsciente-consciente con una energía ligada o quiescente, ¿sí? Nosotros, en este texto de la represión, trabajaremos fundamentalmente la concepción dinámica del inconsciente. También van a continuar trabajando esta concepción dinámica en otros 2 textos, en Notas sobre el concepto de lo inconsciente, que lo trabajarán en prácticos, y en el texto Lo inconsciente, que lo trabajarán en teóricos y prácticos. La concepción dinámica liga estrechamente lo reprimido y lo inconsciente. Ahora la represión ya no es un estado, es un proceso, un juego de fuerzas. Por eso hablamos de la dinámica de la represión. El inconsciente se entiende ahora de un modo más amplio. Es un inconsciente que equivale a reprimido, pero además es eficaz. Ustedes, como ya les anticipaba, deben estar ya trabajando o por trabajar Notas sobre el concepto del inconsciente en prácticos, ¿no? Es un texto donde Freud intentará precisar y despejar las ambigüedades respecto de este término. Vamos a hacer como un pequeño resumen muy rapidito para situarnos un poco y dar como una especie de introducción a ese texto. Notas sobre el concepto del inconsciente es un texto de 1912, ¿no? Y como decíamos, intenta despejar las ambigüedades del término inconsciente, ¿sí? Y él va a plantear 3 usos o puntos de vista. Primero, el punto de vista descriptivo, donde lo inconsciente coincide con lo latente, ¿no? ¿Y qué sería lo latente? Son aquellas representaciones preconscientes que pueden estar ahora presentes en la conciencia y luego desaparecer, ¿no? Esto es el inconsciente por el momento. Supónganse, si ustedes están concentrados en esta clase teórica de psicoanálisis,
no estarían pensando qué cenaron ayer a la noche. Si nosotros frenamos este teórico y alguien les pregunta qué cenaron ayer por la noche, eso que estaba en el preconsciente adviene con facilidad y es lo que llamamos inconsciente por el momento. Luego en este texto plantea un uso dinámico del término inconsciente, que alude al juego de fuerzas, a esto que estábamos diciendo nosotros con anterioridad. Y la característica saliente de los pensamientos inconscientes, la característica que presentan es que a pesar, digamos, de estar alejados de la conciencia, son intensos, ¿sí? No porque uno no tenga consciente algún pensamiento, digamos, reprimido, ese pensamiento es poco intenso y nada eficaz. Él dice, por ejemplo, que el síntoma tiene que ver con pensamientos eficaces. O sea que no, porque digamos, si hay algo que está alejado de la conciencia, eso no es sinónimo de debilidad, no es que es algo débil. No aparecen en la conciencia por la resistencia, que es aquella que no permite que aparezcan ciertos pensamientos reprimidos. Y por último, el uso sistemático que no se desarrolla en este texto, sino que se trabaja después en el texto lo inconsciente, ¿sí? Bueno, es un breve pantallazo de notas sobre el concepto de lo inconsciente. Bueno, ahora pasando entonces más al texto que nosotros tenemos que trabajar más puntillosamente, decimos que Freud plantea distintas fases de la represión, ¿no? Él dice que habría 3 fases. Tenemos la represión primaria, la represión secundaria y el retorno de lo reprimido. En esta primera clase vamos a ver la represión primaria y la represión secundaria, sin terminarla seguramente. Y luego en la próxima clase veremos el retorno de lo reprimido, ¿sí? Bueno, lamentablemente vamos a arrancar con la represión primaria, que es la más compleja de entender, ¿no? Entonces yo ya les voy advirtiendo esto. ¿Por qué es la más compleja de comprender? Por un lado, porque se trata de un inobservable clínico. Y por otro lado, es un momento fundante. Y como todo momento fundante, es un momento lógico y no fechable, ¿sí? La represión primaria nos va a remitir a la fundación del aparato psíquico. Y volvemos a esto, toda fundación es mítica y es no fechable. Nosotros ya habíamos trabajado un modo de fundación para el aparato psíquico, ¿sí? Justamente en la unidad 9 de los teóricos habíamos trabajado esto desde la vivencia de satisfacción, ¿sí? ¿Qué decía en el texto de los sueños? Decía que las huellas resultantes de esta vivencia de satisfacción fundaban el aparato. ¿Se acuerdan que había 2 huellas que se asociaban? ¿Sí? Entonces él decía que el aparato psíquico se trataba de un aparato de huellas, ¿no? El aparato se fundaba a partir de esta inscripción. Si vuelven a este texto, al texto de los sueños, él definía a la huella anémica como una alteración permanente, ¿sí? La huella anémica, decía, solo puede consistir en alteraciones permanentes sobrevenidas en los elementos de los sistemas. Pero nosotros ahora estamos en la metapsicología del 1915. Freud va a tratar de dar cuenta de la fundación del aparato psíquico a partir de la represión primaria, ¿sí? O sea que son distintos modos de pensar lo fundacional, ¿sí? Para este aparato psíquico. La represión primaria tendrá un valor estructurante y será condición de posibilidad para la represión secundaria. O sea, no podremos pensar a la represión secundaria sin la represión primaria.
Eso lo vamos a trabajar ahora en unos minutos. Se tratará de la inscripción de la pulsión en el aparato, ¿sí? Y respecto de la represión secundaria, vamos a ubicarla con una anterioridad lógica. ¿Cuáles son los antecedentes que nosotros podemos ubicar, que ustedes han trabajado al inicio de la materia? Como antecedente de la represión primaria podemos ubicar al ombligo del sueño y al núcleo patógeno. ¿Por qué? Porque ambos, tal como la represión primaria, se excluyen del retorno de lo reprimido. No pueden ser, la represión primaria no puede ser recordada, ¿sí? Entonces, afirmamos que a partir de la represión primaria se va a inscribir la pulsión en el aparato psíquico y a partir de ahí se funda el inconsciente. Se dividen los sistemas, ¿sí? Por un lado el sistema preconsciente-consciente y por otro lado el sistema inconsciente. A partir de acá, entonces decimos, se establece esta separación, se dividen los sistemas. Y por esto decimos que se estructura así el aparato psíquico. Para encontrar la definición de la represión primaria, ustedes tendrían que ir al segundo párrafo de la página 143, ¿sí? Del texto La represión, donde Freud habla de la primera fase de la represión, que esto es la represión primaria, ¿no? Entonces lo que dice es que al representante de la pulsión se le deniega la admisión en lo inconsciente y así se establece una fijación. Entonces hay una inscripción de la pulsión en el aparato por la vía del representante de la pulsión. O sea que la pulsión no se inscribe tal cual, sino por la vía de un representante. Entre paréntesis, recuerden que ustedes cuentan con una traducción crítica de la cátedra que está en una ficha, ¿sí? Que lo pueden encontrar en la página de la cátedra. Es una traducción crítica del texto de la represión, ¿sí? Entonces, decíamos que el representante de la pulsión se fija, ¿no? Esto sería la represión primaria, y es lo que posibilita la represión secundaria. Será entonces el soporte del retorno de lo reprimido. Se inscribe la pulsión en el aparato, pero en realidad no es la pulsión, sino el representante de la pulsión. ¿Sí? Hay algo de la pulsión que se inscribe y hay algo que después vamos a ir trabajando que tiene que ver con la cuestión más energética que no termina de inscribirse. Entonces, la pulsión no se presenta directamente en el aparato, sino por intermedio de su representante. Volvemos. En el texto de los sueños, la fundación del aparato era a partir de la inscripción de las representaciones, producto de la vivencia de satisfacción, y acá decimos que la fundación del aparato tendrá que ver con la inscripción de la pulsión o, si queremos ser más precisos, con la inscripción del representante de esta pulsión, ¿sí? O sea, la inscripción de huellas némicas en el 1900 y ahora en la metapsicología del 15, la inscripción del representante de la pulsión. O sea que estamos hablando siempre de lo constitutivo. Acá tenemos que diferenciar lo que es el representante, este representante psíquico, de una representación, que es un término que ustedes venían trabajando, ¿sí? El representante psíquico no es contenido. Podemos dar un ejemplo, ¿sí? Que digamos, no es punto a punto, pero digo, algo más o menos en algo general. Podemos pensar al representante psíquico como el nombre propio, ¿sí? Algo que a mí me representa, pero que no tiene significado. Es la condición de posibilidad para lo que después uno dice, y es único, ¿sí?
no hay posibilidad de sustitución. Un nombre, ¿sí? Mario no puede sustituirse por Pedro, ¿sí? El nombre propio es único y vieron que el nombre propio tiene la característica de, es algo, tan propio que los sujetos en general se ofenden, ¿sí? Cuando hay alguna burla en relación a su nombre propio, ¿sí? No hay posibilidad de sustitución. En cambio, las representaciones, que es lo que ustedes estuvieron trabajando hasta ahora, sí son sustituibles, una representación por otra, ¿sí? Botticelli, Voltrafio. Y las representaciones están más en relación a un contenido. Por eso decimos que hay que diferenciar representante de representación. Bueno, y para ir terminando en esta primera clase respecto a la represión primaria, porque vamos a retomarla nuevamente en la segunda clase, Freud lo que dice es que el único mecanismo de la represión primaria es la contrainvestidura. Esto lo van a volver a ver en el texto Lo inconsciente, ¿sí? En el capítulo 4, que se llama Tópica y dinámica de la represión. Pero bueno, ya les voy adelantando que la contrainvestidura es una fuerza en dirección hacia lo inconsciente, ¿sí? De algún modo, y es lo que vamos a trabajar ahora con la represión secundaria, lo reprimido primordialmente recoge lo repelido desde la conciencia, ¿sí? Volvamos al texto de los sueños. Nosotros allí nos encontrábamos con algo no sabido, o si volvemos a los textos de los fallidos, ¿no? Con algún olvido, por ejemplo, pero esto no sabido, que era inconsciente, podía llegar a ser sabido gracias a la interpretación de un analista. Ahora lo que observamos es que aquello reprimido primordialmente es un límite al recuerdo, ¿no? Como decíamos, al modo del ombligo del sueño. Bueno, yo por ahora voy a dejar el tema de la represión primaria y lo vamos a retomar la clase próxima desde el texto Tótem y Tabú, ¿sí? Que serán las páginas 142 y 152 las que tenemos que trabajar. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a la segunda fase de la represión, que sería la represión secundaria o post-represión, ¿sí? O la represión también propiamente dicha. Entonces, bueno, la represión secundaria en relación a sus efectos es una observable, ¿sí? Y así la diferenciamos de la represión primaria. Es algo que puede ser recordado a partir de la interpretación. O sea, aquello reprimido secundariamente puede volver a la conciencia. Freud nos dice que la represión secundaria no está presente desde el origen, ¿sí? En la página 142 dice: no puede engendrarse antes que se haya establecido una separación nítida entre actividad consciente y actividad inconsciente. O sea que primero tiene que haber acontecido la represión primaria. Y por otro lado, también en esta página, Freud afirma que la esencia de la represión es rechazar algo de la conciencia, o sea, de la represión secundaria estamos hablando ahora, es rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella, ¿no? Recordemos que aquello que está reprimido siempre pugna por aparecer. O sea que nosotros nos estamos adentrando al juego de fuerzas, ¿no? A esta concepción dinámica del inconsciente que ya habíamos referido al inicio de esta primer clase de esta unidad 9. En la página 43 hay un párrafo que debieran resaltar, donde Freud
alude a este juego de fuerzas que tienen que ver, que este juego de fuerzas tiene que ver con la repulsión y con la atracción. Yo les voy a leer primero el párrafo y luego, y con eso vamos a ir después terminando la clase, les voy a dar un par de ejemplos para tratar de entender esto que él nombra como repulsión y atracción, ¿sí? Entonces primero vemos la parte teórica. Este es un teórico de algo metapsicológico, entonces bueno, a veces hay que hacer como un esfuerzo para tratar de comprender esto que a veces parece un poco abstracto, ¿sí? Bueno, en la página 143 Freud dice lo siguiente, a ver si ustedes lo pueden ubicar después en el texto. Se comete un error cuando se destaca con exclusividad la repulsión que se ejerce desde lo consciente sobre lo que ha de reprimirse, ¿sí? Supónganse algún pensamiento, ¿sí? Que se reprime por cierta repulsión, ¿sí? Que aparece desde la conciencia. Sigue diciendo Freud. En igual medida debe tenerse en cuenta la atracción que lo reprimido primordial ejerce sobre todo aquello con lo cual puede ponerse en conexión. O sea que nos está hablando de la repulsión, digamos, hay un pensamiento. Desde la conciencia se repulsa este pensamiento, pero desde lo reprimido primordial se lo atrae. ¿Se entiende? Sigue diciendo Freud. Probablemente la tendencia a la represión, secundaria sería acá, no alcanzaría su propósito si estas fuerzas, atracción y repulsión, no cooperasen, ¿sí? Por un lado está la repulsión, se lo quiere sacar como de encima, la conciencia, y por otro lado, desde lo reprimido primordialmente en el inconsciente, se ejerce atracción sobre este pensamiento del cual la conciencia quiere desembarazarse, ¿sí? Entonces dice, volvemos, probablemente la tendencia a la represión no alcanzaría su propósito si estas fuerzas, atracción y repulsión, no cooperasen. Si no existiese algo reprimido desde antes, presto a recoger lo repelido por lo consciente. Algo reprimido desde antes es lo reprimido primordialmente, ¿no? Entonces, hay dos fuerzas, hay una de repulsión y otra de atracción que cooperan, ¿sí? Van en el mismo sentido. Entonces, aquello que es repelido desde la conciencia es atraído por lo reprimido primordial. Por lo tanto, estas representaciones que son repelidas, dice Freud, experimentan el mismo destino que lo reprimido primordial, van hacia ese lugar. Desde lo reprimido primordial hay atracción, volvemos a decir, y repulsión desde el sistema consciente. Bueno, a ver, primero les voy a dar un ejemplo que no es para incluir en el parcial, y luego sí vamos a dar un ejemplo un poquito más académico, que ese sí lo pueden incluir en el parcial. Digo, este ejemplo es figurativo, ¿sí? Es para que se pueda entender, por ahí se achatan un poco los conceptos, pero bueno, más o menos para que se entienda la lógica. A ver, figurémonos alguna persona, ¿no?, que es perseguida y rechazada en su país, ¿no?, por cuestiones políticas, supónganse. O sea que si lo queremos ajustar al tema de la represión secundaria, hay una repulsión, ¿no?, un rechazo sufrido desde su país, ¿no? Hay una especie de repulsión, ¿no? Lo repulsan. Bueno, por otro lado, podemos ubicar a un segundo país, que podría ser el inconsciente, ¿no?, donde encontramos a lo reprimido primordial, que posee una política activa en materia de recepción de perseguidos políticos y rechazados, ¿sí? Entonces estos países, o este país en particular,
ejercería cierta atracción, ¿no? El perseguido político sabe que hay una comunidad, un pueblo, una nación dispuesto a acogerlo, ¿sí? Entonces el perseguido político es atraído por este tipo de países y rechazados por su lugar de origen, ¿no? A ver, podemos pensar como nota de color en Suecia, ¿no? Les cuento que Suecia tiene una larga tradición en materia de refugio, de brindar refugio político. Por esto es el país, uno de los países europeos con mayor número de refugiados. Recordemos que recibió un gran número de exiliados latinoamericanos durante las dictaduras de los años 70, 80 y actualmente casi el 3% de su población es refugiado político. Entonces, volvamos. Una persona es rechazada o podríamos pensar hay una cierta repulsión en su país de origen y desde otro país, en este caso podría ser Suecia, habría un efecto de atracción al brindarle refugio, ¿sí? Uno podría pensar ahí desde lo reprimido primordial. Bueno, para ir terminando y volviendo a cuestiones más metapsicológicas y más serias, para que se lleve a cabo la represión secundaria de un pensamiento, por ejemplo, deben colaborar dos fuerzas: repulsión desde la conciencia y atracción desde lo reprimido primordial. Y ahora vamos con un ejemplo que seguramente ustedes lo habrán leído en 3 ensayos, ¿sí? Que es otro modo de ejemplificar esto de la atracción y de la repulsión, ¿sí? Podemos ir a la página 158 y 159 de 3 ensayos. Ustedes esto lo han trabajado en prácticos y también seguramente en los teóricos, donde Freud vincula a la amnesia histérica con la amnesia infantil, tal como nosotros hemos vinculado a la represión primaria y la represión secundaria, ¿sí? ¿Qué es lo que dice en estas páginas? Él dice que la amnesia infantil, no sé si esto lo recuerdan, nos oculta los primeros años de nuestra infancia, más o menos hasta los 6 o los 8 años, no hay mucho recuerdo, digamos, de ese periodo. Y Freud lo que dice es que en realidad lo que se quiere ocultar es la propia vida sexual, ¿no? La amnesia en el sentido, ¿no?, de un olvido. ¿No? Porque nadie recuerda mucho todo esto. ¿Qué es lo que dice Freud en la página 159 sobre la amnesia histérica? Él dice que la amnesia histérica solo se vuelve explicable, o sea que nosotros podríamos decir la represión secundaria solo se vuelve explicable, ¿no?, por la circunstancia de que el individuo ya posee un acervo de huellas némicas que se han sustraído a su asequibilidad consciente y que ahora, mediante una ligazón asociativa, arrastran hacia sí. ¿Quién sería quien arrastra hacia sí? Sería lo reprimido primordial, aquello sobre lo cual actúan desde la conciencia las fuerzas repulsoras de la represión. Por eso él afirma categóricamente que sin amnesia infantil, podríamos decir, no habría amnesia histérica. Vuelvan a leer este párrafo de la página 159. También hay una notita a pie de página con un ejemplo que él da, que lo pueden leer, de unos turistas, etcétera, etcétera, pero me parece que por ahí esto es como un poco más sencillo para ejemplificar que estamos planteando acá. Bueno, entonces, para terminar, hay fuerzas repulsoras, ¿sí? Hay una repulsión desde la conciencia, ¿sí? Y cuando en este ejemplo Freud habla de aquello que arrastra hacia sí lo reprimido, sería, cuando habla de aquello que arrastra hacia sí, sería lo reprimido primordialmente que atrae. Por eso volvemos al tema del juego de fuerzas. Bueno, ¿qué vamos a hacer la clase que viene?
Vamos a continuar con la caracterización de la represión secundaria, ¿sí? Vamos a seguir caracterizándola. También vamos a ver, eso lo pueden encontrar en el programa de esta unidad, los sentimientos inconscientes, ¿sí? Es algo bastante breve, tienen que ubicar desde el texto lo inconsciente, es desde la página 173 a la 176, ¿sí? Es algo corto. Y por último, vamos a intentar dar otro ejemplo para poder pensar el momento fundacional de la represión primaria a través de algunos desarrollos que nos brinda Freud en el texto Tótem y Tabú. Del texto Tótem y Tabú vamos a ver desde la página 142 a la página 148, ¿sí? Para tener otro modo de ejemplificar aquello que Freud llama como represión primaria y que es bastante difícil de discernir, ¿sí? Bueno, espero que se encuentren bien, teniendo en cuenta el contexto, y bueno, nos volveríamos a encontrar la semana que viene para dar la segunda y última clase de la unidad 9, que se titula La concepción dinámica del inconsciente. Bueno, saludos.